En el año 1972, un grupo de investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, llegó a una conclusión inquietante. La sociedad moderna avanzaba por un camino que la conduciría al colapso alrededor del año 2040. Décadas después, un estudio de seguimiento realizado por analistas de KPMG reveló algo aún más preocupante. No solo seguimos ese camino, sino que vamos adelantados en el calendario. Si se observa la historia humana en perspectiva, las civilizaciones avanzadas han existido, como máximo, durante unos 10.000 años, y en ese breve lapso, innumerables imperios surgieron desde la nada y regresaron a la nada, dejando tras de sí poco más que artefactos, ruinas y arquitectura en decadencia. Aunque para los historiadores resulta difícil señalar con absoluta certeza las causas específicas de cada colapso, los factores determinantes suelen agruparse en 4 grandes categorías: problemas políticos, problemas sociales y culturales, problemas medioambientales y, el que nos interesa de manera particular, los problemas económicos. Toda civilización que hoy no es más que una entrada en un libro de texto terminó cayendo por alguna combinación de estos 4 elementos, ya sea de forma casi instantánea, como ocurrió con Pompeya tras la erupción del Vesubio, en cuestión de semanas como el Imperio Azteca luego de 93 días de resistencia frente a los españoles, o de manera lenta y prolongada, como el Imperio Romano, cuyo apogeo y caída estuvieron separados por casi 300 años. Nuestra civilización moderna es, sin exagerar, la más grande que haya existido jamás. Es cientos de miles de veces más rica y avanzada de lo que incluso los imperios más poderosos de la historia habrían podido imaginar. Si estás viendo este video, tienes acceso a Internet. Y si tienes acceso a Internet, tienes acceso a una fuente de conocimiento que ni los reyes ni los eruditos más influyentes del mundo podrían haber soñado hace apenas 100 años. Lo mismo ocurre con muchos otros lujos modernos que hoy damos por sentados: control del clima en interiores, viajes internacionales, ropa barata y eficiente, medicina avanzada, comunicación instantánea, alimentos abundantes y seguros, agua potable al alcance de un grifo e incluso pequeños placeres como escuchar tu canción favorita prácticamente en cualquier momento. Una pregunta que surge con frecuencia es ¿quién ha sido la persona más rica de la historia? Y la respuesta, aunque incomode a algunos, es Elon Musk. O al menos lo fue hace poco más de una semana, cuando su patrimonio superaba los $270.000 millones, cifra que puede haber cambiado dependiendo del momento en que se vea este contenido. Frente a esto, muchos mencionan a Rockefeller, a los Rothschilds, a los Romanov o a Mansa Musa. Pero la realidad es que aunque fueron extremadamente ricos para su época, vivieron en un mundo donde la pobreza era casi universal y no podían ni siquiera imaginar la mayoría de las comodidades que hoy consideramos normales. Si tuviera que elegir entre vivir en un departamento moderno de 2 habitaciones alquilado o en un enorme palacio francés del siglo XV, sin aire acondicionado, sin plomería y con alimentos que probablemente me causarían cólera, elegiría el departamento moderno 10 de 10 veces, y cualquiera que diga lo contrario se está engañando. Y eso sin siquiera mencionar la guerra, porque a pesar de lo que muchos creen basándose en los noticieros sensacionalistas o en las portadas de redes sociales, vivimos en uno de los periodos más pacíficos de toda la historia humana. Este fenómeno se debe, en gran medida, a una combinación de tecnología, educación y cooperación global, ya que incluso los países que mantienen tensiones latentes dependen hoy unos de otros más de lo que dependían entre sí los aliados más cercanos en la época de Napoleón. Puede sonar superficial, pero la lógica ha sido simple. ¿Para qué entrar en conflicto cuando se puede prosperar económicamente? El problema es que esta extraordinaria eficiencia también nos ha vuelto frágiles, porque comparar la economía global moderna con las de los grandes imperios del pasado es como comparar un motor a reacción con un burro. El primero es mucho más poderoso, pero también mucho menos resistente. Un pequeño fallo en una red extremadamente compleja e interdependiente puede inutilizar todo el sistema, y como se mueve tan rápido y a tanta altura, cualquier error, por mínimo que sea, puede volverse catastrófico.
La mayoría de las personas que vivimos hoy, especialmente quienes pasamos tiempo consumiendo contenido en nuestros teléfonos inteligentes, no sabríamos sobrevivir por mucho tiempo sin acceso inmediato a alimentos, a veces incluso entregados directamente en la puerta de nuestra casa. Pero antes de sonar como un fanático del fin del mundo, conviene explicar con claridad cómo el estudio del MIT llegó a predecir un posible colapso social. El informe, conocido como Los límites del crecimiento, buscaba responder una pregunta fundamental: si el uso que hacemos actualmente de los recursos del planeta es sostenible. La respuesta corta fue no. Este estudio fue uno de los primeros análisis económicos en utilizar computadoras con modelos dinámicos de sistemas, algo revolucionario para finales de los años 60 y principios de los 70, cuando las computadoras tenían una capacidad de procesamiento ridícula comparada con la actual. A pesar de esas limitaciones, el equipo del MIT desarrolló el modelo World 3, una simulación de la economía global que incorporaba variables como el crecimiento poblacional, la capacidad industrial, la producción de alimentos, los recursos disponibles y la contaminación. Pero, más importante aún, cómo todas estas variables interactuaban entre sí. El modelo partía de una idea clave. En la economía real, nada ocurre de manera aislada. Un aumento de la población implica mayor demanda de recursos, alimentos, viviendas y energía, pero también incrementa la probabilidad de innovación. Con 8.000 millones de personas, es más probable encontrar genios capaces de revolucionar la tecnología que con 2.000 millones, como ocurría hace apenas un siglo. Los economistas suelen bromear diciendo que cualquier cambio en la economía afecta al menos a otras 3 variables. Y aunque a veces se simplifica el análisis suponiendo que todo lo demás permanece constante, en la vida real eso nunca ocurre. Precisamente por eso, World 3 intentó modelar la mayor cantidad de variables posibles y observar cómo los ciclos de retroalimentación podían amplificar problemas aparentemente pequeños, tal como ocurre con un micrófono que capta el sonido de un altavoz y lo devuelve cada vez más fuerte hasta generar un ruido insoportable. Tras ejecutar el modelo una y otra vez, ajustando supuestos como el ritmo de innovación tecnológica, las tasas de natalidad, el reciclaje, el comercio global y el descubrimiento de nuevos recursos, los investigadores obtuvieron distintos escenarios posibles. Aunque los resultados variaban, todos compartían un punto en común: una caída significativa alrededor del año 2040. El escenario más optimista asumía un avance tecnológico lo suficientemente rápido como para compensar el crecimiento poblacional y los problemas ambientales, permitiendo mantener niveles de vida aceptables sin un colapso total. Sin embargo, el escenario que mejor encaja con los datos actuales, según estudios posteriores, es el denominado negocios como siempre, un camino que conduce a una disminución de la producción de alimentos, al agotamiento de recursos, al colapso industrial y, en última instancia, a una caída generalizada de la sociedad. Si este escenario se materializa, la idea de que hoy vivimos mejor que cualquier rey del pasado dejaría de ser cierta en pocas décadas, y eso es lo verdaderamente aterrador. Las críticas a este modelo existen, y muchas señalan que subestima la capacidad humana de innovar cuando la situación se vuelve crítica. Pero lo inquietante es que, hasta ahora, los datos reales han seguido el patrón más pesimista con una precisión alarmante. Tal vez todo esto sea una exageración histórica, o tal vez sea una advertencia que aún estamos a tiempo de escuchar. En el mejor de los casos, aprenderemos los límites de intentar predecir el futuro con modelos económicos. En el peor, quizá debamos empezar a aprender cómo sobrevivir con menos, y eso no es una idea tan lejana como nos gustaría creer.